Bienvenidos a De la Emoción a la Acción podcast en un nuevo episodio. En este episodio vamos a estar hablando de un tema muy interesante que me encanta porque siempre decimos eso en todos los episodios, pero es que la verdad no podemos echarles mentiras. Traemos temas que son de un interés, yo creo que es importante, decirlo que es un interés general, nos debería de interesar a todos. Siempre traemos a invitados que nos dan más de lo que nosotros estábamos esperando y nos dejan no solamente con el corazón lleno y con una sonrisa en la cara, sino con muchísimas herramientas o tips para utilizar en nuestro día a día. Entonces, vamos a hablar acerca de cómo superar heridas del alma. Esta invitada sasa que tenemos en este episodio nos va a hablar de un método que tiene un nombre peculiar, que cuando me lo dijo hasta yo le dije, perdón, escuché bien, el método RATA, pero nos va a dar 4 puntos súper importantes para que podamos trabajar con esto. Pero antes de pasar con ella, antes de empezar con este episodio, quiero darle la súper bienvenida a mi queridísima Becky. Becky, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Memo, buenas noches, porque hoy nos tocó grabar de noche. Yo sí voy a decir el horario, a veces nos toca de día, pero esperemos que, así como dice el método de nuestra invitada, la rata nos gire el día de hoy y podamos conectar con este tema que también me llama mucho la atención, pero sobre todo por el título que tiene, las heridas del alma, que es lo que nos imaginamos al preguntarnos esto, ¿no? ¿Cómo superar heridas del alma? ¿A qué se refiere con hablar de heridas? ¿Es algo que se siente, que se ve, cómo se vive? Y cómo poderlas identificar, y seguramente esta mujer con muchísima experiencia nos va a llevar de la mano con su método. Quiero descifrar esas letritas porque tiene el nombre peculiar. Te juro, Memo, que ya no se me va a olvidar. Eso me queda claro, que siempre se me va a quedar en el consciente y me voy a acordar en el momento que venga un espacio de herida, ¿no? Así que creo que por algo le puso este nombre. Y déjame te hablo un poquito de ella porque está súper interesante lo que hace. Ella es María Jacinto Gallegos y se encuentra actualmente en San Francisco, California, pero es colega de nosotros, mexicana. Claro que es mexicana, pero ella radica allá. Y bueno, ella es terapeuta familiar, coach ontológico, entrenadora transformacional, escritora del libro Aborto, un secreto lleno de emociones, y conferencista internacional CEO en Alas Institute y Coaching Exitoso. Actualmente se dedica a acompañar a mujeres en la gestión emocional para alcanzar su transformación, promoviendo la libertad, independencia, el perdón, la reconexión con la familia, integración con el niño interior, en resumen, a potenciar su desarrollo personal y profesional. Esto me encanta porque yo también soy amante de acompañar a las mujeres, así que esto lo he visto en sus redes sociales porque también ahí la tengo y creo que nos vamos a llevar bastante bien. Así que ya no hablo más, no le robo el telón a María Jacinto Gallegos. Bienvenida a tu Bienvenida. episodio. Gracias, qué lindo, qué rico estar aquí, como me siento como en familia, ¿sabes? Así como somos colegas, somos paisanos y sobre todo somos seres humanos conectados, creo que con una misma visión, que es apoyar y acompañar a otros seres humanos en este mismo proceso, ¿no? Así es que muchas gracias por la invitación, de verdad me siento honrada. No, muchísimas gracias a ti, María Jacinto. Y me voy a adelantar un poquito en la cuestión de enaltecer lo que haces y cómo fue que consideramos para que llegaras también a este espacio. Y Becky y yo coincidimos en que tenías mucho que aportarle a la gente. Ya al final nos dirá María Jacinto sus redes sociales donde la puedan encontrar, pero créanme que cuando ven a esta mujer en acción, y por acción me refiero ahorita por cuestiones de pandemia en el Zoom, o sea, y si en Zoom ella transfiere esa energía, tú la puedes ver, que así como los que nos están oyendo posteriormente podrán ver este video, pero así como la ven, ella se ve con esa paz, con esa tranquilidad, tiene una energía para transmitir una emoción, es una mujer regia. Y déjame decirte, María Jacinto, me encanta tu cabello porque también es como parte de tu personalidad y de esa energía que le transmites a la gente. Entonces, esto es tu espacio para que puedas compartirnos más acerca de esto. Ya ve que yo queremos conocer acerca de este método con este nombre tan peculiar y yo sé que hay muchísimo para las personas que nos están escuchando en este episodio. Muchas gracias por lo que comentas, ¿no? Me encanta que me digas eso. Hace 2 días un chico por ahí me escribió
y dice, aunque sea si te peinaras, ¿no? Tu cabello, te verías más bonita. Entonces me da risa porque realmente es como te metes en ese espacio de la opinión del otro y que es muy respetable, pero la verdad amo mi cabello y te agradezco el halago por esa parte, ¿no? Y también yo creo que este tema me gusta mucho y me interesa mucho, no solamente porque apoyo a esas mujeres o a hombres también que llegan a los entrenamientos, sino porque obviamente es un proceso que yo tuve, ¿no? Como persona. Entonces, hablo de esto desde mi propia experiencia, desde lo que he estudiado, obviamente, y desde lo que practico con la gente que llega a mis consultas. Entonces, viendo el resultado, ¿no? Que es un proceso que simplemente usándolo, que ustedes mismos también de hecho lo conocen, solamente que yo hice así como una fusión de esos 4 pilares que yo creo que apoyan a cualquiera que se encuentre en estas situaciones o en estas heridas del alma, por decirlo de esta manera, ¿no? Un favor, interrúmpanme porque yo hablo mucho, si ya me habrán escuchado. Díganme, María, por favor, tengo pregunta o quiero comentar, porque yo me puedo ir Ok. de hilo aquí, ¿ok? Hago esa Ok. advertencia. Entonces, creo las heridas se van formando a partir desde que estamos escuchando, desde que nos formamos. Imagínate el momento en que llega tu padre, tu madre, se unen y empiezan a crearte a ti, ¿no? ¿Cómo habrá sido esas circunstancias? Y aquí empieza mi historia, porque yo fui criada de esta manera. Mi madre fue abusada sexualmente, queda embarazada de mí en ese instante. Entonces, imagínate desde ahí la impronta que yo ya traigo. ¿Me explico? Entonces, eso te va generando con el tiempo, obviamente en tu desarrollo, más después de que sales de la pancita, más todas las vivencias que empiezas a tener, cuántas heridas se empiezan a generar en ti como ser humano y que si no te das cuenta y si no tomas conciencia de ellas, vas viviendo la vida bajo esa situación, bajo esas etiquetas, ¿no? Imagínate, para mi madre la sensación de ser abusada, el yo quedarme ahí, el aferrarme a la vida con ella, ¿no? Y poder sentir la emoción que pudo ella haber sentido, no solamente en ese momento del abuso, sino durante ese tiempo de proceso del embarazo y luego el nacimiento. Y luego yo soy la hija más pequeña de 6, somos 6 mujeres, por eso mi querida Becky me enfoco en las mujeres porque es como honrar el linaje de mi madre, ¿no? De mi abuela, de la bisabuela y de todas estas hermanas mías, de mis sobrinas, somos muchas mujeres en mi familia. Entonces, cuando yo dije, ¿en qué me quiero especializar? Coaches sabemos y habemos muchos, ¿no? Pero ¿cuál va a ser mi punto de distinción? Y así, como es como si el llamado llegara a ti y dijera, claro, está en tus narices, ¿verdad? Está en tu sangre. Entonces, a veces tenemos cosas que son tan obvias, pero no las vemos, ¿no? Y yo no soy tanto de ver, sino de sentir. Siento mucho las cosas que llegan y me gusta escuchar como esos llamados que la vida nos hace. Entonces, creo que un día trabajando justamente este proceso de transformación en mí, de sanar mis propias heridas, que honramos tanto a nuestra madre y amamos tanto a nuestra madre que reproducimos precisamente inconscientemente lo mismo que le sucede a ella, ¿no? Entonces yo soy abusada sexualmente también desde muy chiquita, en diferentes momentos por diferentes hombres. Entonces imagínate ahí el complejo que viene, ¿no? Toda esta información que se va generando desde, sí, madre, yo también soy leal a ti, a lo que te sucedió, ¿no? Y también soy cómplice de esto. Entonces, se genera en mí todo este proceso que obviamente ya de adulta, cuando me veo, cuando digo, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me cuesta trabajo encontrar una pareja, establecerme, tener raíces, ¿sabes? No encontraba yo esa parte, me sentía como desterrada de la vida, literalmente. Entonces, en ese mismo proceso me di cuenta cuántas mujeres vivimos esa misma experiencia, que no nada más tiene que ver con el abuso sexual, ¿va? Sino las heridas pueden ser de diversas formas, ¿no? Heridas de que simplemente te dicen estás fea y eso se te queda marcado, ¿verdad? Y ya te parte el alma, sobre todo cuando somos niños nos tomamos el bullying que tanto nos afecta, que la gorda, que la fea, que la chaparra, que la negra, que la morena, que la greñuda, o sea, ¿cuántas heridas se nos van quedando? O porque tu padre se fue y dejó a la madre sola, o porque los padres se divorciaron y tú te sientes culpable de ello, o porque se murió mamá y tú te quedaste sola y abandonada. Entonces, ¿cuántas circunstancias vivimos, pasamos y nos llegan a afectar de esa manera que nos limita, nos impide, nos paraliza o nos deja como
enclaustrados en una burbuja, le llamo yo, nos quedamos como en burbujas en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Que cuando tomas conciencia empiezas justamente a destapar y a decir, quiero salir de aquí, porque me doy cuenta que no me pertenece más este lugar, me doy cuenta que yo no pertenezco a este espacio. Llegué acá, pero no lo pedí, ¿no? Y hoy tienes la oportunidad de decir, aquí bajan, ¿no? Me bajo de esta burbuja, me bajo de este vagón, porque no es el destino al que yo quiero llegar. Entonces, cuando dices, es momento de despertar, ¿vale? ¿Quieren comentar algo? Oye, nos tienes anonadados porque fíjate, a mí me encanta esta parte y honro mucho tu historia porque me identifico, ¿sabes? Para las mujeres que nos están escuchando, justamente es como desde el inconsciente somos tan leales a nuestra madre, hay un amor de hijos hacia padres y viceversa, desde un inconsciente y las historias se repiten. Puedes ver tu familia, sistemas de mujeres que no solo es a través del abuso, puede ser a lo mejor mujeres sumisas, hombres machistas, o a lo mejor mujeres que siempre no encuentran pareja desde la abuela o se mueren los hombres. Hay algo ahí en el sistema. Entonces, la importancia de esto que tú nos compartes no solo aplica a mujeres, ojo, también a los hombres tienen su propia historia, pero en este caso María Jacinto se enfoca a lo que es el sector femenino. Es bien interesante porque en el momento, como lo dices tú, ¿no? En que yo también desperté como parte de mi proceso y dije, es verdad, desde un amor, desde una lealtad, estoy repitiendo la historia de mi mamá y no me había dado cuenta. Y el hecho de que tú lo puedas hacer consciente es honrar esta parte de mamá, tomar a mamá, tomar su historia y tus ancestros y decir, yo decido hacerlo diferente. Y cosas, no me vas a dejar mentir, María Jacinto, pero cosas muy interesantes pasan como mágicas al momento en que hacemos esta transformación, porque no solo nos impacta a nosotros, sino que empezamos a impactar generaciones futuras y también, no sé que tú tanto compartas esta filosofía, pero dicen que impactas también generaciones, hablando de la abuela, de la mamá. ¿Cómo esto lo podemos, para la gente que nos está escuchando, cómo lo puedes tú traducir? Y también esta parte donde dices, bueno, las heridas. A lo mejor la gente que nos oye dice, bueno, una herida... ¿qué puede ser una herida? O sea, yo lo relaciono con algo físico. ¿Cómo sé que es una herida del alma? A lo Ya. mejor qué cosas me pasan, qué sucede conmigo. Yo creo que es esa parte de o no me siento en paz o no o está tan escondido en ti que no lo encuentras, ¿no? Justamente antier hacíamos una sesión de coaching con 4 mujeres, curiosamente, y estábamos hablando del emprendimiento, ¿vale? Y en esa sesión la intención era, pues, observar precisamente cuáles eran esas creencias para emprender, o sea, qué era lo que había en ellas que no les permitía emprender. Entonces, obviamente, indagando, como la buena herramienta del coaching, haciendo preguntas, o sea, ¿qué tiene que ver el emprendimiento? Y te das cuenta que lo que siento es un coraje y una rabia porque mi marido me dejó y se separó de mí hace 20 años, ¿sí? Y tengo 30 años cargando esta rabia y este coraje conmigo. Pero siento que hay algo que no me deja emprender, siento que hay algo que no me deja dar el siguiente paso. Entonces, cuando haces esa indagación, dices, hay algo que estoy sintiendo que no me permite, pero no está dentro de mi observador, no está dentro del espacio que yo pueda ver qué es exactamente, ¿no? Entonces, las heridas se pueden derivar de muchas formas, están ahí, pero no sabemos exactamente qué es o de qué se trató. Esta señora, este caso especial, es como, wow, 20 años guardando esta emoción, en este caso la rabia, y no poderla explorar, no poderla sacar. Me tragué todo lo que me decían, porque me decían que era una fracasada, me decían que esto, que lo otro, y me lo tragué, me lo tragué, me lo tragué. ¿Me explico? Entonces, eso, el cuerpo es tan sabio que nos dice, la pregunta aquí es si lo estamos escuchando, ¿no? La pregunta es si lo estamos sintiendo. Cuando yo entré en este camino, fíjate, toda esta historia a mí me pasó de pequeña, ¿no? Mi niñez, mi infancia fue así como un montón de situaciones que viví, más la adolescencia, que fue cuando pasé todo este proceso del aborto, porque también entré en el proceso del aborto y que fue por eso que escribí este libro. Y en ese proceso, o sea, se me fue. O sea, es como te digo, como si enterraras esa herida porque no quieres volver a sentir ese dolor. Imagínate Exacto. una niña a los 5 años, 6 años ser abusada sexualmente. ¿Sí? Y yo lo único que recuerdo en esencia, y sé que esto quizás es un tema fuerte, pero yo lo hablo naturalmente, ¿sabes qué? Uno, porque lo he superado, y dos, porque hay miles de mujeres con esta herida de haber sido abusadas y que están calladas guardándolo por el miedo al qué dirán. ¿Y sabes cuántos hombres están sueltos?
y siguen abusando de esas niñas. Entonces, quedarme callada es casi apoyar a esos hombres que siguen abusando de esas niñas o de esas adolescentes o de esas mujeres, porque hay mujeres también que nos siguen abusando y nos golpean o nos maltratan y no sabemos cómo defendernos, ¿no? Entonces, la invitación acá es sentir y escucharte. O sea, ¿qué está pasando conmigo que no me estoy dando cuenta y que lo estoy ocultando y que lo estoy tapando y que esa herida no quiero que me vuelva a doler y por eso mejor me refugio en qué? En mi caso, yo me refugié en el alcohol, por ejemplo, ¿no? Me la pasaba yo en la parranda de 7 por 7, casi, ¿no? Los 7 días de la semana, no 24 horas, obviamente, porque dentro del alcoholismo también trabajaba, era yo muy responsable, pero vivía yo en la euforia, ¿sabes? En el relajo, en el despapalle, en el desmadre, como decimos en México, en la risa, en la diversión, pero la diversión extrema, ¿no? Afortunadamente nunca caí en drogas ni cosas tan locas, pero mi vida era así, de euforia, donde la única que importaba era yo, porque también me alejé de mi familia, mi mundo era yo sola, ¿sabes? Súper egocéntrica, bien narcisista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando despiertas de esa nube en la que andas? Entonces me doy cuenta, y probablemente la gente que nos escuche, te empiezas a dar cuenta que espérame, o sea, ¿qué hay realmente aquí que he estado ocultando durante todo este tiempo? Y de repente es como esos llamados que hay, porque yo les digo así, no sé, esas noches negras que pasa algo que es como si te azotaran la puerta o te dieran una palmada en la espalda o que te dieran un coscorrón en la cabeza, ¿no? O un llamado de Dios o un llamado de una fuerza superior que te dice despierta, ¿no? Es tu momento. O incluso también cuando las personas tocan fondo, ¿no? O sea, que ya pasa algo que ellos dicen, o sea, ya toqué fondo. O sea, ya de aquí no sé qué más puede pasar. Creo que, bueno, no sé si alguna de ustedes ha llegado a decir esto en algún punto. Yo creo que sí lo llegué a sentir y ese fondo es diferente para cada persona, ese fondo tiene diferente profundidad para cada persona, pero cuando te das cuenta que, que lo tocas, que te caíste, que ya ha pasado de todo con respecto a cierta situación que consideres que es por eso que llegaste ahí, es donde si te lo permites, si tienes ese valor o esa fuerza, puedes comenzar a trabajarlo desde un espacio más consciente, más responsable y también como con esas ganas de verdaderamente hacerlo, diferenciándolo de cuando alguien te lo dice o cuando lo haces porque te llevaron o porque llegaste ahí sin que realmente lo desearas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y es de ahí, de hecho, voy a entrar un poquito porque sé que el tiempo se va volando. Entonces, es este espacio de ir descubriendo precisamente tus heridas, en cómo ir tomando conciencia. Nuestro cuerpo es tan sabio, ¿sabes? Que te va poniendo en el lugar perfecto, a la gente perfecta, la situación es perfecta para que tú lo sientas, para que tú lo percibas y que te hagas cargo de ello, ¿no? Entonces, aquí pasan dos cosas. Soy consciente y me hago cargo o soy consciente y lo ignoro. ¿Por qué? Porque a veces es mucho más cómodo seguir también viviendo de esa misma manera y no queremos arriesgarnos, ¿vale? Y a partir de ahí fue que yo dije, bueno, trabajando con todo esto, me inventé, crié, usé mi imaginación con estos 4 pilares que es el método rata, lo puse así en un acróstico. ¿Y por qué la rata? ¿No? Imagínate a los ratones, la rata esa que es grande y que es un animal que aún en la oscuridad siempre encuentra la luz, si lo ves, ¿no? Aún cuando anda metido entre los túneles, siempre encuentra la salida. Y es justamente lo que pasa con nosotros. Aún cuando estamos en situaciones tan cañonas, difíciles, o que dices, ¿y cómo salgo de esta? Que crees que no hay salida, siempre va a haber una salida para ti, sea la que sea, y sea la que elijas, porque ese es un sistema también de elegir, ¿no? Elegir tomando responsabilidad. Yo pude elegir quedarme y seguir ahí en el relajo y en el desmadre y seguir viviendo mi propia burbuja, o pararme responsable y decir, a ver, quiero seguir odiando a mi madre, porque yo odiaba a mi madre, hablo un poco de eso en mi libro, no la podía ni ver, su olor me incomodaba, me molestaba, me alejé de mi familia, sí les hablaba, pero yo no sentía que pertenecía a ellos. Eh,
Siempre he vivido a distancia de ellos desde que tenía 8 años. Llegaba a casa y estaba así por temporadas cortitas y no fue hasta mis 37 años que tomo conciencia de todo esto, ¿no? Y aquí empieza el primer pilar, que es ir a la raíz, que es la letra R, la que representa ir a la raíz de tu historia, ir a la raíz de lo que te sucedió, porque yo no puedo transformar ni cambiar mi vida desde la superficialidad, ¿no? O sea, necesito ir nuevamente a ese evento. Tuve que regresarme a ese evento donde fui abusada sexualmente. Tuve que ir a ese evento donde pasé el proceso del aborto. Tuve que ir a todos esos eventos, ¿no? Que pasé en mi vida. Que si hago acá una lista, pues que a lo mejor me llevo más de 1 hora, 2 horas. Pero con esos 2 es suficiente. Entonces, ir a ese espacio, ¿sabes? Hubo un momento en que incluso en un taller, en un programa al que asistí, haz de cuenta que me ponen casi frente a mí y así por más que yo le trataba de dar la vuelta a esta persona, es como si se hubiese aparecido frente a mí, de verdad, Becky, es como, yo dije, Dios mío, no es posible que me hagas esto, ¿no? Evitaba yo a esta persona porque era exactamente igualito a una de las personas que abusó de mí sexualmente, ¿sí? Y yo Wow. dije, fue de verdad, yo estaba así, lloré y lloré y lloré y no paraba de llorar con los ojos cerrados, pero solamente depurando en una catarsis, sacando y limpiando toda esa herida precisamente que Sí, había de esa niña, ¿me explico? Entonces sí. tenía que ir a esa raíz y la vida es tan perfecta que te pone justamente frente a ti lo que requieres para superar y encontrar y quedarte ahí otro ratito. Y ahorita te puedo hablar libremente de eso, ¿no? Porque en ese momento perdoné, me perdoné también. Perdoné lo que había hecho con mi madre por culparla, ¿no? Por tantos años. Culpé a ese señor que al final del día ya está muerto. ¿Qué gano yo con cargar el rencor, el resentimiento y el odio? ¿Me explico? Y si no hubiera ido a la raíz, a ese momento, a esa escena, a las situaciones que viví de niña, o sea, no pudiese estar hablando. Entonces hay que ir a la raíz de la herida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Quizás la vas a volver a revivir, pero desde otro punto, ¿no? Es como salirte de la escena desde un tercer personaje y verlo acá y desde aquí explorarlo. Y de ahí pasar a la segunda esfera o al segundo pilar, que es aceptar lo que sucedió. Porque mi Y pasado fíjate, no me determina, ¿no? te voy a detener aquí poquito porque se me hace este punto súper clave, clave, María Jacinto, en relación a cómo lo viviste tú, ¿no? Exactamente el hecho de ir a la raíz implica que para la gente que nos escucha va a haber emociones que no nos van a gustar, Ujú. ¿ok? Y dentro de esto mismo, fíjate cómo, si lo llevamos al punto que nos compartías hace rato, el cuerpo tiene una memoria bárbara, tiene una inteligencia emocional muy bárbara de la cual nos desconectamos. De hecho, eso estábamos tocando como tema con otra invitada que tuvimos ayer. Y justamente tú ahorita lo dijiste de la manera más clara. Las situaciones, las experiencias, las personas se te van a presentar de manera concreta para que tú sí, de alguna forma tienes de dos opciones, ¿no? El enfoque que le vayas a dar a tus raíces o le entro de nuevo, como desde un observador, un tercer observador, lo vivo y le doy un nuevo significado, lo resignifico o me sigo confrontando y me sigo peleando con la vida cuando se me aparece el momento o la situación para que yo lo pueda sanar, que creo que es esta parte en la que tú nos compartes cómo fue el hecho de decir, pues, a ver, ¿para qué sigo peleándome con mamá? Aparece este hombre y es decir, pues el hombre ya ni siquiera está y yo me tienes con la piel chinita, María Jacinto, porque tu historia es de muchas mujeres allá afuera porque yo trabajo con mujeres que incluso tienen al violador durmiendo a un lado en su casa, suelen ser un familiar o alguien muy cercano y no se atreven a ponerle voz. Y el hecho de que tú estés planteándonos esta situación, incluso cómo fue que tu concepción se dio para que llegaras aquí, es porque de verdad necesitábamos una mujer así como tú. Entonces, esto es como para poder replicar. A mí me emociona hablar con este tipo de casos porque digo, wow, ya te tocaba nacer y hacer estas transformaciones. Y nada más quería como resaltar esta parte en relación a lo que vendría siendo la raíz, ¿vale? Para la gente que nos está escuchando, va a haber situaciones que no te van a gustar, pero es parte de la sanación. Y María Jacinto nos lo está haciendo saber así. Entonces, te interrumpí porque quería hacer esta acotación, pero vamos con el siguiente punto. Oye, pero Está perfecto. ahí también yo quisiera comentarles a raíz de que la gente todavía le pueda quedar más claro esta parte. Visualmente pueden imaginarse también la herida del alma como una herida en el cuerpo, pero de esas heridas que
dejaste pasar por mucho tiempo porque dijiste, no, no va a pasar nada, y ya se puso de por todos los colores, ya pasó por todos los tonos y matices del morado y del negro, ya está con pus, ya se ve horrible esa herida. Este primer punto nos invita a que para poder sanarlo tenemos que meternos hasta la raíz de esa herida, o sea, tenemos que rascarle, rasparle. Si a alguien le han limpiado una herida que ya está como muy avanzada, van a saber de esto. Y así como una herida física se limpia o se va hasta el fondo para poder sacar todo aquello que está haciendo que se contamina el cuerpo, también una herida del alma duele cuando vas hasta el fondo. No es un proceso sencillo. Entonces, todo esto que nos está planteando María Jacinto con su historia, que puede ser la historia o es la historia de muchísimas mujeres allá afuera, sin embargo, también podemos hablar de hombres con cualquier tipo de heridas, aunque también hay hombres que sufren violación y por la situación que estén viviendo o porque ellos mismos también no se sienten listos para comentarlo, tienen que vivir con esas cargas. Lo que buscamos también con esto, ahora sí que fue algo que se fue dando y qué maravilloso porque esto es un regalo para las personas que nos estén escuchando, que esto pueda funcionarles para dar quizá un primer paso en este proceso de sanación. Sabemos que no es algo rápido, no es algo express, ni mucho menos, pero si pueden hacerles, encaminarlos en este camino, valga la redundancia, para comenzar ese proceso de sanación que les aligere un poquito la carga en su alma, pues qué mejor. Sí, yo creo que nuestra alma precisamente está lista, ¿no? O sea, si la gente cree en esto del alma, yo sí lo creo totalmente, porque también podemos creer que, bueno, pues somos un ser humano y ya, ¿no? Pero nuestra alma, desde este concepto, yo creo que es algo que muchos predicamos con esto, pues somos esa almita en un cuerpo físico que de alguna manera viene a estamos en este mundo y en este plano terrenal, en el aquí y el ahora, para trascender esas heridas que probablemente ni siquiera son de ahorita, ¿no? Sino vienen de tiempo atrás y nos vamos un poquito más a las generaciones anteriores. Pero yo creo que así lo pusiste muy, muy bueno en esa analogía, ¿no? Hablando de una cortada o una herida, que usualmente, tomando esta analogía, podría ser como le pongo un curita y ya. ¿Y qué significa el curita? Me quedo callada y no hablo más. Pero por dentro el alma se carcome, por dentro estás cargando rencor, por dentro estás cargando el odio, ¿no? Entonces vas por la vida con esa bandera y escuchaba en otra ocasión otra persona que decía, es que yo así soy, y yo así soy, así. No, no eres así, cariño, ¿no? O sea, algo sucedió en tu vida para que te comportes de esa manera. Y aquí viene la segunda parte. El segundo pilar es la aceptación. Si yo no acepto lo que sucedió, como pasó, que yo ahora le agrego esto, todo siempre pasa para algo mejor en nuestra vida, ¿sí? Yo hubiese querido que me violaran, no, para nada. No lo pedí. Una niña de 5 años que va a estar pidiendo eso, ni siquiera idea tiene de lo que es eso, ¿sabes? Y si te lo hacen, lo ves hasta como normal, pero eres la niña, el adulto es él, ¿no? Se supone que él sabe más que tú. Entonces, aceptas lo que sucedió. Y aquí yo le agrego esto, pasó para algo mejor. Y que si en mí está poder socorrer, que por cierto es mi segundo nombre, Socorro, mi nombre es María del Socorro. Entonces, si en mí está socorrer a más mujeres y si soy utilizada precisamente para ese propósito, me pongo en esa disposición y digo, acepto lo que sucedió. Acepto porque a partir de que acepto, disculpo y perdono, me libero yo, ¿sabes? Me libero de ese rencor, me libero de ese enojo, de esa rabia, de ese coraje, de esa tristeza, de esa pérdida. Porque como mujeres, sobre todo hablando del abuso sexual, es como si perdieras tu dignidad, ¿sabes? Como dices, ¿de verdad sirvo para algo? ¿De verdad siento algo? Es como si algo dentro de tu alma literalmente se rompiera, ¿no? Se hiciera pedazos. Lo curioso es que, por lo menos fue mi caso, no sabía, no lo sabes, no lo sientes. Sabes que hay algo que está ahí que no está como muy claro, pero no lo tienes claro al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hasta que no pasa este parar y mirar de la vida que te dice, a ver, tú para acá, ¿no? Algo sucedió y algo vamos a arreglar contigo. Entonces, en ese mismo proceso digo, acepto lo que pasó, no soy nadie para perdonar a este señor. En su momento inconscientemente lo odié, lo detesté. Cuando supe que se murió dije, gracias por llevártelo, no va a hacer daño a más personas. Y aceptar las cosas como son. ¿Por qué? Porque es por mi liberación.
¿no? Mi propia paz interna y mi propia, el amarme, el recuperar esta dignidad, ¿no? Como mujer, que claro que merezco, porque es eso, merezco vivir en paz, merezco obtener un hombre que me ame, no por lo que la virginidad pueda representar, ¿no? Que en México, por lo menos en mi pueblo, era así como, eras virgen y hacían una mega fiesta para anunciar tu virginidad si un hombre te llevaba, porque soy de un pueblo muy tradicional, no sé si actualmente lo sigan haciendo, pero en aquella época era como te robaban de tu casa, te ibas con el novio y ponían una bandera ahí de que habías sido virgen y era un gran festejo. Y si no lo eres, ¿qué? Entonces no eres nadie, entonces no vales, ¿no? Entonces es ese valor y esa aceptación te apoya a eso, a liberarte de la culpa, ¿no? Porque cuántas de nosotros nos sentimos culpables, cargábamos culpa. Yo me sentía, con este punto del aborto, sentía mucha culpabilidad, ¿no? En su momento, porque esa es otra historia que en otro podcast vendré a conversar con ustedes sobre eso, pero creo que cargas con tantas emociones ahí, ¿no? Emociones ocultas que las disfrazamos, ¿vale? Y después de esa aceptación pasamos al tercer pilar. Y antes de pasar al tercer pilar, díganme, ¿quieren comentar algo sobre esto ustedes? Fíjate, María Jacinto, en esta Nos tienes parte de la así. aceptación, nos tienes así, aparte de súper emocionados, y sí vamos a firmar la segunda parte de este podcast, creo que para hablar del tema del aborto y la culpa estaría genial, pero fíjate, en relación a este segundo punto que es la aceptación, yo creo y analizo tu caso y tuviste que pasar primero por esta serie de situaciones como la culpa, el rechazo, emociones que no son incluso bien permitida, ¿sabes? Es como no te puedes permitir habitar la rabia y no te puedes permitir habitar a lo mejor incluso la repulsión o ciertas emociones y más en esta sociedad latina o en México es como para ser mujer debes de tener ciertos protocolos y ser muy linda y sumisa y calladita y como una mujer se va a permitir estas cosas, ¿no? Entonces desde ahí para que llegue a mi punto de vista una aceptación genuina tuve una maestra de meditación que decía, no voy a decir la palabra, pero ella decía, más vale que cuando te acuerdes de alguien y si tienes tú una emoción que vamos a clasificarla como negativa, le puedas mentar la madre. Ella lo decía de otra forma, no lo voy a decir en el podcast, pero decía, más vale que se la mientes de corazón y luego venga el perdón radical a que digas, no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada, no siento nada, pero para eso hay un proceso porque al final, pues era un duelo esto que tú estabas viviendo. Y parte del duelo es, primero me voy a pelear y no voy a aceptar esto que estoy viviendo hasta que después dices, bueno, la que está perdiendo al final soy yo, porque es como cualquier emoción negativa, es como un veneno que esperas que el otro le llegue y al final tú te lo estás tomando. Entonces creo que, ¿cómo pudieras decirle tú a la gente que nos escucha cómo fue para ti este proceso? Porque a lo mejor alguien se puede identificar y decir, pues yo no quiero perdonar al agresor o a quien me golpeó. O sea, ¿cuál sería como un punto clave para llegar a la aceptación? Pues un poquito lo mencioné, fíjate, la misma palabra lo dice, ¿no? Perdonar, es un don el perdonar. O sea, yo cuando pienso en ese señor, digo, ¿por qué habrá pasado él? ¿Cuál será su historia para que él haya hecho eso? ¿Me explico? Entonces, Sí. me pongo ahora, obviamente desde este espacio, a pensar en su vida, ¿no? Y digo, si yo no lo perdono, la que se está haciendo daño soy yo, no él, ¿sí? Porque al final del día, te digo, él falleció, yo tenía como unos 10 años cuando él falleció, porque era una persona que vivía en casa, y, y sí, entonces, imagínate guardar tantos años de tu vida eso, sin saber incluso que lo tienes, porque sabes que sientes algo, pero no sabes ni de qué es. Porque la memoria de la niña, con la memoria cuando ves a la adulta, que dices, oye, ¿por qué no puedo relacionarme con un hombre? ¿Por qué no puedo relacionarme con una pareja? ¿Por qué no puedo integrarme a mi familia? ¿Sí? O sea, son luces verdes ahí o rojas del color que le quieras poner, que algo te están indicando, ¿no? Entonces yo creo que ese perdón, más que dárselo al otro, te lo das a ti, porque significa libertad, ¿no? Y la verdad yo desde hace mucho cambié esa palabra del perdón porque, como bien lo dijo Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quién soy yo para perdonar a quién? ¿Verdad? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, porque así como él abusó sexualmente de mí, o sea, ¿yo de quién más abuso en otros momentos? Que quizás no sexualmente, pero también abuso quizás de otras personas, ¿no? Entonces, siempre es como eso que estoy apuntando al otro, que tiene que ver también conmigo, ¿vale? Y encuentro el aprendizaje más allá ahora de ver lo negativo. ¿Dolió? Sí.
¿sí? Verme y sentir mi vagina literalmente rosada todos los días, levantarme mal en las mañanas, sin poder siquiera caminar, ver a mi madre que me cuidaba por protegerme, ¿no? Y decir, caramba, o sea, ¿para qué pasó todo eso? Si me hago yo esa pregunta, el para qué, no hay nada que perdonar. Se trata de ahora crear, co-crear a partir de todo eso que te sucedió, ¿no? ¿Y a partir de qué? Pues de apoyar a cuántas mujeres más, a apoyar a las madres a que abran los ojos, a cuidar a sus hijas, a prestarles más atención, a educarnos, a llenarnos de amor, a llenarnos de cariños. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres hay que prefieren atender al marido y desatender a los hijos? ¿Sí? Que prefieren estar aquí con el esposo y no prestarle atención a la niña, que prefieren irse y dejan a la niña encargada con el marido, con los hermanos, con los tíos. ¿Me explico? Entonces, como para qué voy a estar siguiendo en el resentimiento en vez de esa misma energía la puedo ocupar proactivamente, colaborando con otros. Y yo creo que eso tiene más fuerza, eso tiene más enseñanza y eso al mismo tiempo te apoya a liberarte. ¿Sí? Y te digo, la vida es tan perfecta que de verdad jamás yo voy a olvidar esa escena de haber ido a ese programa. El hombre llega, hacemos un ejercicio, me toca hacer un ejercicio con él y yo por dentro dije, Dios mío, ¿por qué me lo has puesto? ¿Por qué tengo que escuchar a este señor? Físicamente era igualito a ese hombre que abusó de mí. Cuando lo escucho hablar, yo, ¿por qué tengo que escuchar esto? ¿Sabes? Cambiamos de ejercicios, hicimos otra cosa y nos ponen en grupos y yo digo, ay, qué bueno que no me tocó con ese hombre. En el grupo éramos como 6, estábamos haciendo una ronda de ciertas cosas. Era la última que yo faltaba de participar en el grupo. Los otros grupos ya habían avanzado y como mi grupo era el último o de los que faltaban, llega la instructora y me dice, ven para acá porque aquel grupo ya terminó, ve a terminar tu ejercicio allá. Adivina quién estaba en ese grupo. ¿Sí? O sea, es tan perfecta la vida, pero tan perfecta la vida. Yo tenía que haber estado ahí. Ese hombre tenía que estar ahí para que yo pudiera estar hablando en este instante libremente de ese tema. Así de simple. O sea, cuando tú estás preparada, cuando tu alma ya está lista para trascender esas heridas, te va a poner todo ahí en charola de plata. ¿Dolió haberme enfrentado con esto? Sí, y mucho, mucho. Pero es la última vez que te va a doler de esa misma manera. Y eso es lo que crea la diferencia. Tú eliges si prefieres seguir otros 20 años cargando el dolor, el rencor y el resentimiento, o vivir por lo menos una hora más con ese dolor, porque la verdad yo creo que nunca había llorado tanto como lo hice en ese momento. Yo era así como, ¡ay! No, o sea, la gente no sabía ni por qué yo lloraba, pero era como un llanto que era de sanación. Yo sentía que mi alma se liberaba y se limpiaba, ¿sabes? Y así de perfecta es la vida y así de perfecto es el perdonar y el liberar, porque no liberas al otro, te liberas a ti misma, ¿no? Sí, wow, qué bonito. Yo estoy sin palabras, Memo. Aquí creo que para las personas que nos estén escuchando y lleguen a estar en alguna situación o si conocen a alguien que esté en esta situación, como lo dijo María Jacinto, ella ya ha trabajado mucho con esto, ya lo puede hablar libremente. Sabemos que es un tema súper, súper delicado y respetamos el momento en el que cada mujer o cada hombre, cada persona esté lista para poder hablar acerca de este tema. Aquí la invitación y de lo que estamos hablando con los 4 puntos que se van a estar tocando es si te sientes listo, si quieres comenzar a trabajarlo, aunque sea de manera interna, personal, en tu cuarto, solo, sola, este es un buen principio para hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto es con muchísimo respeto para cualquier persona que haya vivido esta situación allá afuera o que incluso la siga viviendo, pero pueden ver cómo es al final del túnel o al final de esa oscuridad con María Jacinto, o sea, todo lo que ella ha vivido, cómo ahorita ya lo está potencializando para apoyar a más mujeres allá afuera que puedan estar en esta misma situación. O sea, sí puede haber una luz al final del túnel y ella es un gran ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Totalmente, claro que hay posibilidad cuando tú estás dispuesto, ¿no? Cuando estás dispuesto a dar ese pasito más allá, cuando escuchas a tu cuerpo, cuando escuchas a tu alma, cuando ves las señales, porque todo nos habla, absolutamente todo. No es casualidad que nosotros 3 estemos aquí, que nos hayamos conectado, no es casualidad que ustedes estén de amarillo, no es casualidad que se esté generando todo esto, ¿no? Es como si ya estuviera escrito de alguna manera. Y ahorita es como un encuentro justamente de almas. ¿Para qué?
Incluso probablemente no lo sabemos todavía nosotros conscientemente, pero nuestro inconsciente sí, ¿no? Y entonces desde ese espacio viene justamente lo que es nuestro tercer pilar, que es la transformación, ¿sí? Una vez que yo voy a mi raíz, que observo, que vuelvo a recuperar y a ver qué sucedió, en dónde me quedé, desde dónde viene esta emoción que yo estoy sintiendo, desde dónde viene esto que aparece, y te das cuenta que, fue desde aquí, fue desde donde esto que sucedió. Y esa es tu raíz. Ahora, ¿qué hago? Aceptar lo que sucedió. Tercer pilar, transformarlo, porque tienes dos sopas, seguir cargando ese rencor y ese odio o transformarlo en lo que sí deseas sentir. Yo no quería seguir sintiendo ese odio y ese rencor, no quería seguir alejada de mi familia, ¿no? Y es como, ¿de verdad merezco esto? ¿Y de verdad mi familia merece eso? ¿No? Y siempre me da la chilladera porque es como reconectar con mi madre principalmente, ¿no? Como honrar ese tiempo de tanta lejanía y de tanta separación para integrarla y integrarme yo con ella, básicamente. Yo creo que si estoy en un proceso justamente de eso, es eso, la integración con mamá, ¿no? El procesar, el aceptar, el sentirla, el sentir esa naturaleza, ¿no? Ese amor que no tuve, porque otra heridita que tengo ahí en mi listita es esa parte, ¿no? Yo a los 8 años, mi madre me da en adopción, ¿sabes? Entonces, el no tener la nutrición que una niña de 8 años necesita, ¿no? Después de todo esto otro que había pasado, el separarte de la familia es un destierro, ¿sabes? Es un destierro que tu alma, y ahorita yo lo siento, ¿no? Y me gustan estos encuentros porque cada que hablo de esto es como seguir depurando y seguir limpiando y seguir trascendiendo y Claro, es seguir un proceso. transformando. Exacto, exacto. Entonces es como, les agradezco porque lo que les dije hace ratito, ¿verdad? Estos encuentros no son casualidad, sino tienen un propósito más grande. Así es que ustedes dos están apoyándome a seguir sanando mis heridas. Así es que transformar esas heridas de quedarme sola o integrarme, ¿no? A mis raíces. ¿Y cuál es mi raíz? Honrar esa raíz de donde yo vengo precisamente, honrar mi historia, honrar a mi madre principalmente, honrar a mi padre principalmente, como haya sido la historia. ¿Te das cuenta de lo interesante de esto? Es mi padre, a pesar de que haya violado a mi madre, ¿sí? Porque nunca viví con él tampoco, lo llegué a ver 2 veces en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan mágica la transformación? Porque elijo transformarme, ¿no? Para transformar mi mundo, ¿vale? Porque puedes seguir viviendo como en el resentimiento, alejada de la familia, sin integrarte y viviendo sola, o transformar la historia y escribir ahora tu propia historia como tú elijas que quieras que sea, como tú elijas sentirte, como elijas vivir, como declaras que sea tu vida ahora. Ya no declaro, ya no quiero seguir siendo la mujer que era antes, ¿no? Sino declaro una vida próspera, de abundancia, de paz, de transparencia y de transformación, no solamente para mí, sino para los demás. Y aquí ese es el punto más culminante que yo creo que muchos lo sabemos, mas no lo hacemos, que tenemos ese poder de elegir cómo vivir, que a pesar de las cosas que nos hayan pasado, yo tengo a mi libro favorito, que siempre lo menciono, que es este libro de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, porque cuando leí su historia y dije todo lo que esa gente pasó, de verdad me imaginé y me fui a ese mundo donde él estuvo encerrado y toda la gente que murió. Tuve la oportunidad de estar en uno de los campos de los nazis allá no me acuerdo esta ciudad a la que yo fui, pero vivir y sentir toda esa energía, ¿sabes? Cómo quemaban a toda esa gente. Y él decía, es que podrán tocar tu cuerpo, podrán maltratarte, pero jamás van a tocar justamente tu alma, ¿no? Tienes esa libertad, esa libertad de decir, yo quiero vivir así, yo quiero sentirme de esta manera, y esa alma jamás va a ser tocada, ¿no? Tocarán tu cuerpo y te destruirán, sí, físicamente, pero no internamente. Y desde esa parte interna tienes esa fuerza para elegir cómo vivir, cómo elijo a partir de ahora, cómo quiero vivir, cómo quiero sentirme, a pesar de las circunstancias, a pesar de ese pasado. Y por eso siempre digo esto, tu pasado no te determina, te da información y tú eliges lo que quieres hacer con esa información. Porque puedo seguir viviendo la victimeza, ay, sí, pobrecita de mí. No, elijo pararme responsable para apoyar a otras personas. Listo.
Y eso te da fuerza, eso te da energía, eso te da un para qué vivir, te da sentido a la vida, te da un propósito, te da una visión de despertar cada mañana y, ¿por qué no?, de estar feliz. ¿Qué tan difícil es ser feliz? ¿No? Yo soy una persona que canto, que me meto a la bañera y estoy cantando y estoy haciendo broma yo sola y me río y hablo con mi perro y besuqueo a mi perro y me río, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente vives una vez. Entonces tienes ese poder de elegir cómo deseas sentirte, cómo deseas vivir, a pesar de que llegan circunstancias en tu vida que dices no son tan agradables, pero tienes ese poder de elegir cómo sentirte, ¿no? Y esa es la parte para mí, el pilar tercero, como transformar la historia por la historia que tú quieres crear en este momento. Somos co-creadores de nuestra historia, somos co-creadores de nuestra vida. Entonces, ¿qué estás declarando para ti? ¿Va? Aquí aparece como la alquimia de la vida, ¿sabes? Justamente en esta parte que tú compartes, la transformación que tú viviste, ¿sabes? Y lo dijiste plenamente y claro también con el libro de Víctor Frank, porque tú pudiste haber estado desde la victimez. Y aquí surgió la magia, o sea, la magia de tu historia no ha sido para nada fácil ni sencilla. Cada alma tiene su proceso y cada alma tiene como cierta misión aquí en la tierra. Yo sí creo en esa parte. Y creo que la tuya es muy grande, María Jacinto. Tu misión es muy grande. Honro cada cosa que nos vas compartiendo, pero me tienes totalmente sorprendida esa capacidad tuya desde tu intuición, incluso femenina, de dejarte guiar por lo que tu alma y por las situaciones te fueron forjando, ¿sabes? Y cómo fuiste sola en algún punto, pues se fueron presentando las situaciones y las personas, pero tú el hecho de resaltar esta parte de cuando conectas contigo, cuando conectas incluso con el plan de tu alma, estas cosas tan mágicas y alquímicas como lo que nos comparte María Jacinto suceden. Créeme que sí, a mí me tiene con la piel erizada porque me identifico en cosas como ella. Bueno, yo no, de manera consciente, yo no he sufrido un abuso sexual, pero es bien curioso porque siempre tengo muchas pacientes que han padecido o que lo siguen viviendo y siempre dicen que el paciente que te llega no es casualidad. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué me llegan tantos pacientes, tanto hombres como mujeres, con abuso sexual si yo de manera personal no he tenido uno? Pero conecto con esta parte, ¿no? Probablemente en mi árbol genealógico vengo de mujeres que sí son sumisas y hombres machistas, y el cuerpo tiene esa memoria. Entonces, probablemente yo no lo viví, pero alguien de mi círculo, una abuela, una tía, mi madre tampoco que yo sepa lo vivió, pero es bien curioso el cómo podemos otorgarle a la vida esa transformación a través de nuestra propia transformación y alquimia. Y es bueno, ok, no padecí yo un abuso sexual, pero como dice María Jacinto, he abusado de mí de otras formas. He permitido que abusen de mí de otras formas y yo también he hecho abuso en la vida misma o en otras personas. Entonces, nada es casualidad cuando me llega un paciente de estos. Créeme que yo de ley y como de Biblia les voy a poner tu capítulo. A cada uno de mis pacientes se los voy a recomendar porque aquí tenemos la prueba de que todo depende del enfoque que tú le quieras dar para vivir la transformación. Y al final somos mágicos, o sea, somos alquímicos por naturaleza. Internamente tu cuerpo está haciendo muchas actividades para poder respirar y tener esta cita, los tres que estamos aquí, pero hay algo que no es tangible y ahí también hay magia, como lo ha estado haciendo María Jacinto. Entonces, muchas gracias porque a mí me tienes anonadada con este método que nos estás dando y con tu historia. Y aquí ya nada más para agregar algo clave en este punto, lo hemos estado mencionando, pero creo que es importante enfatizarlo bien. La transformación no puede empezar sin esa elección. Entonces, tal cual, tomando este libro que nos está mencionando María Jacinto, El hombre en busca del sentido, ¿qué sentido le quieres dar a tu vida? Si quieres continuar con esa victimez, como nos lo mencionaron tanto Becky como ella, si quieres tomar una responsabilidad, no de lo que pasó, independientemente de lo que haya sido, porque no vas a tomar una responsabilidad de algo que quizá te hizo alguien más, sino de lo que tú puedes hacer con ello para tu futuro, para tu vida. Entonces, aquí es importante de la decisión que tú tomes, lo que tú elijas hacer con ese dolor, con esa pena, con aquello que te haya pasado para tu vida.
y si quieres todavía trascenderlo muchísimo más, cómo tú puedes apoyar a las demás personas o a ti mismo o a las personas que tengas a tu alrededor. No, no te vayas al mundo entero con apoyar a una sola persona que pueda estar a tu lado, alguna amistad, una persona de tu trabajo, vecino, no lo sé. Puede ser la persona a la que tú puedas estar apoyando si eliges dar un paso hacia esa transformación que te permita trascender ese evento. Sí, totalmente. Y con eso creo que vamos a entrar a nuestro cuarto pilar, que es justamente que, fíjate, ¿qué es la responsabilidad, no? Es esa habilidad que tenemos para responder a lo que nos sucede en el camino de la vida, ¿no? En esas situaciones tan pequeñitas como que se me cruzó un carro y yo que te venía como tan tranquilo y puedo reaccionar y responder con groserías y peladeces, e incluso qué ha sucedido, ¿no? Gente que se baja del carro y le dispara al otro y lo elimina del cuadro y listo. O bien puedo tener la cortesía de decir, bueno, pues se pasó, pásele señor, toma, sígale, usted tiene más prisa que yo. ¿Vale? O sea, tenemos esa posibilidad. ¿Cómo quiero yo responder ante lo que me sucedió? Lo que nos permite entrar ahora al cuarto pilar, que es la acción. ¿Sí? Una vez que yo me doy cuenta de todo este proceso, necesito y merezco accionar de una manera distinta como lo he venido haciendo, ¿no? Porque estoy en ese patrón repetitivo. En mi caso, ¿qué acción hice? Conectarme inmediatamente con mi familia. Oye, 30 años separada, ¿no? Por Dios, María, reacciona, regresa a unirte a la raíz, regresa a conectar con tu familia, ¿no? Podía seguir en la misma acción de vivir separada, no solamente por la distancia, fíjate, porque sigo viviendo a la distancia separada de ella desde los 8 años. Solamente que antes era una distancia no solamente física, sino emocional, sino desconectada de que casi tengo mamá, tengo hermanas, ¿a poco? ¿No? Entonces, eso, ¿qué acciones necesito hacer para volver a sentir o a vivir como yo elijo vivir o como merezco vivir? ¿No? Y si no integramos y si no hacemos, aquí viene el hacer, ¿no? Partimos desde el ser, ¿no? Al hacer y que quiero tener, qué estilo de vida deseo tener actualmente a partir de esas acciones que yo realice. Entonces, si yo no hubiese hecho esta reconexión, si no hubiese viajado nuevamente a casa, si no hubiese tenido nuevamente ese contacto con mi madre, de abrazarla, de verla a los ojos, de decirle, te amo, ma, ¿no? Te amo, o sea, te agradezco que me haya dado la vida. Fíjate el grado de lo que honro a mi madre, ¿no? Te agradezco que me hayas dado la vida a pesar de todo, ¿sabes? O sea, imagínate el dolor, porque esto es mi parte victimez, ¿sí? Cuando estoy en la victimez estoy buscando culpables, ¿no? O sea, es que ¿cómo? ¿Por qué? Pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Y la victimez es que es tu culpa, tú me alejaste de la familia, ¿no? Y cuando te paras responsable es como agradecerle, porque ya no estaba viéndome yo, también estaba viendo el dolor de ella. Cuánto sufrió ella también por haber tomado la decisión que tomó y entendí también el para qué lo hizo, ¿no? Quizás ella no tenía la fuerza para defenderme, pero lo hizo de esa manera, desterrándome un rato de la familia, ¿no? Sacándome un rato de la familia. Fue la interpretación que yo le di. Y empecé a ver a mi madre con otros ojos. Dije, claro, yo no era la única que sufría, también ella le dolió, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, wow, necesito hacer algo para recuperar el tiempo, ¿no? Y, y estoy en esa misión, sí, me llega mucho porque de verdad estos últimos años que he estado conectando con mi madre ha sido como, literal, como estar en la vida, ¿no? Creo que desde esta parte que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, desde dónde venimos, ¿no? Como esos dos pilares que te sostienen en la vida literalmente, que sientes esta fuerza en ti. Y cuando haces esa conexión, te integras, te sientes fuerte, te sientes entero, te sientes completo, ¿no? Entonces, puedes elegir nuevas acciones para ir a lo siguiente, ¿no? O bien puedes quedarte en las mismas acciones haciendo más, pero eso sí no te quejes, ¿no? Entonces, eso pude haber elegido seguir en la borrachera, en el relajo, o pararme responsable y empezar a apoyar y servir a otras personas con otra visión, que tengan las mismas necesidades, que si yo lo he podido trascender, ahora tengo la posibilidad también de ayudarlas, no solo por la experiencia, sino porque también me he preparado, he estudiado después de que entré a este mundo del coaching, que lo hice para seguir trabajando en mí. Dije, de aquí soy, ¿no? Aquí me siento como pez en el agua porque me di cuenta que ahí podía yo aportar mucho y ayudar a otras personas en esta especialidad específicamente, ¿no? Entonces,
eso, ¿qué acciones me van a crear esa transformación? Porque justamente, fíjate, la palabra transformación significa ir más allá de la forma, ir más allá de la forma en la que en este momento puedo estar viviendo, puedo estarme sintiendo. Pero eso a partir de qué, de cómo elijo querer seguir viviendo y relacionándome y tener los resultados que tengo. ¿Qué resultados tenía yo? Vivir sola, vivir apartada, vivir enojada, vivir en la rabia, vivir en la victimez, en el resentimiento. Dije, basta no más, ¿no? A partir de ahora mis acciones van a tener un propósito y un sentido. ¿Me costó ciertas cosas? Sí, pero hay algo que tu alma sabe y que te está buscando. A tu conciencia ya no la puedes engañar, ¿sabes? Tu conciencia te va guiando, tu conciencia te va diciendo, por acá es el camino. Aunque tú dices, no voy a volver a robar, porque en algún momento también robé, y robé por hambre, y robé por necesidad, porque nací en un espacio de mucha pobreza, ¿no? No había ni para comer en la casa, ¿vale? Entonces dices, ¿volveré a robar? No, porque mi conciencia ya no me lo va a permitir. ¿Volveré a hacer algún daño a otros? No, porque mi conciencia no me lo permite. Entonces, ¿hacia dónde quieres dirigir tus acciones precisamente? ¿A seguirte dañando a ti y dañar a otros? ¿O a recuperar tu fuerza y tu poder de amor hacia ti y darle amor a los demás? ¿No? A partir de lo que tú sabes, así de simple. Y eso se te va dando conforme tú estás en esa apertura y decir, estoy listo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué puedo ganar yo y qué puedo darle de beneficio a otros también? Y creo que ese es el mayor placer que podemos tener como seres humanos, ¿no? El contribuir a la vida de otro ser humano de la manera que cada quien haga. Tanto el que vende el pan y te da ese beneficio de que te comas ese delicioso pan calientito y te está dando cierto placer, como el de poder contribuir y apoyar como lo hacemos nosotros en esta parte del desarrollo humano con otros, ¿vale? Así es que ese es el método Rata. Para aplicarlo son 4 pilares fuertes, porque obviamente se dicen muy fácil, pero hay que hacer ese proceso, ¿no? De poder conectar con cada uno de estos pilares, porque hay algunos que dirán, yo no voy a perdonar, ¿no? Yo jamás, yo no puedo ni verlo, es más, no puedo ni decir su nombre de esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque el rencor nos gana, ¿verdad? El rencor nos carcome, el odio nos carcome, pero eso a la larga, ¿qué beneficios te tiene? ¿No? Creo que Sin duda. creo que es una Dale, dale. creo que es una invitación para las personas. Es qué es lo que tú quieres seguir. Si tú quieres seguir en ese resentimiento, si tú quieres vivir en ese rencor, adelante. Esto solamente es como una invitación para que comiencen a hacer algo diferente a partir de cualquier evento. Y algo más que me encanta de este método, María, es cómo está tan perfecto el nombre, porque como tú dices, o sea, la rata por donde se mete encuentra la luz y sale, pero también el nombre, cuando uno piensa en una rata, piensa en algo desagradable, algo que le pueda dar asco, algo que no quiere ver, como lo es este método para tratar justamente esas heridas que son tan profundas, tan dolorosas, que no las queremos tratar, que no las queremos ver, y por eso vivimos nuestra vida quizá por encimita de ellas, sin querer profundizar y trabajarlas para ahora sí vivir plenamente o sacar plenamente nuestro ser o quienes verdaderamente somos, ¿no? Nos has dado muchísimos, muchísimos regalos en este episodio. Yo había mencionado al principio Oye, desnudé herramientas. mi alma aquí con ustedes. Sí, Y te Y lo terminé de gracias. sanar un poco más. Te lo agradecemos porque en todos los episodios yo creo que lo hemos dicho, o si no más del 95%, este podcast lo hacemos porque los temas que traemos a la gente son cosas que nosotros estamos trabajando constantemente. Y creo que fuiste el perfecto ejemplo de que incluso nuestros invitados, a pesar de que puedan tener el dominio del tema, siguen trabajando con ello. O sea, no hay ningún invitado perfecto con el tema, perfecto que ya lo tenga trabajado al 100%. Somos seres humanos y así como nuestras células están en renovación constantemente, nosotros también lo estamos haciendo. Nuestro proceso nos está haciendo que nos estemos renovando, la elección que nosotros estamos tomando. Entonces, por eso digo, o sea, al principio dijimos herramientas, pero creo que nos has dado muchísimos, muchísimos regalos dentro de este episodio y gracias por haber desnudado tu alma, gracias por habernos regalado todo esto. Yo sé que las personas que nos estén escuchando van a encontrar bastante, bastante sanación con esto para, pues para tratar lo que ellos puedan tener. Yo espero que sí. Agradezco mucho la invitación. De verdad que a veces pensamos que vamos a servir y salimos servidos. ¿No? Es como, ¿no? Es como,
yo soy así como muy, muy auténtica, ¿no? Muy original es así, ¿no? Es como conectarte con la vulnerabilidad porque el otro que está allá, el que nos está escuchando, que probablemente no nos vaya a ver físicamente o quizás sí, es como te conectas con eso y saber que soy un ser humano, eres un ser humano y que hay esperanza dentro de lo que te pueda estar pasando. Cualquier cosa que te suceda, número uno, recuerda esto, es para algo mejor. Siempre, siempre es para algo mejor. Tu alma no se equivoca si te ha elegido para vivir ciertas experiencias, ¿sí? Porque has venido justamente para ser un servidor. Número uno, que vas a sanar tú, lo vas a trascender y de ahí te vas a poner al servicio para otros, sea lo que sea. Las cosas se ven así como color de hormiga de repente, pero siempre hay algo distinto en ese camino. Y eso que te sucede, siempre vas a decir, wow, ahora entiendo por qué sucedió, ahora entiendo para qué fue. ¿Sí? Y en ese despertar de la conciencia, literalmente es cuando viene esa paz, esa alegría, ese disfrute. Y yo hago mucho esa comparación entre vivir en la euforia y vivir en el gozo, ¿no? Que es un gozo que no sé si ustedes son católicos y llegaron a escuchar esa canción alguna vez, que yo, ahora que siento el gozo, digo, wow, qué cierta es esa canción, porque dice, hoy tengo gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Me la aprendí cuando me iba a hacer mi primera comunión. Ahora ya no voy a la iglesia, pero cuando siento esta experiencia me acuerdo de esa rola, ¿no? Digo, wow, o sea, es real, ¿no? Yo siento ese gozo que no necesito del alcohol, no necesito de subirme arriba de la mesa como lo hacía antes, no necesito de esa música que me prenda, es una sensación muy distinta, ¿sabes? Que incluso cuando llegan esas noticias que podrían hacer como, es para subirte a la mesa, es como, tu alma siente una paz, ¿no? Una sensación que dices, ¿en serio? Sí, sí existe la paz. Sí existe la Sí. paz personal, sí existe esta paz del alma y que todos la merecemos, ¿no? Todos merecemos vivirla. Que todo lo que se te vaya presentando en tu vida, siempre pienses que es para algo mejor y te preguntes eso, ¿para qué? No por qué, sino para qué me está sucediendo, de qué necesito darme cuenta, qué necesito observar que no estoy viendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer distinto de esto que está pasando? ¿Qué es lo que necesito aprender de aquí? Y desde ahí, cuando te empiezas a cuestionar, las respuestas llegan inmediatamente, pero inmediatamente. Y no van a llegar quizás así literal a traerte una carta y darte la respuesta, pero va a llegar con un letrero afuera de tu casa, con un mensaje que llegue de alguna personita, con algo, una llamada por teléfono, un mensaje de WhatsApp, un video que veas en el Facebook si lo abres inmediatamente, una carta que saques. Son tantos los mensajes que hay, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver esos mensajes? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a darnos ese brinco a nuestra alma y estar listos para trascenderla, ¿no? Así es Sí, que muchas gracias, chicos. oye, o tener este podcast, porque a mí me acabas de regalar la mejor de las noches. Justamente te iba escuchando y yo iba en mi cabeza hilando muchas cosas y si el universo nunca desperdicia nada, en el universo nada se desperdicia, todo aparece para una razón específica, las personas, los momentos, y me recordaste una frase que me condicionó a mí a dedicarme a lo que me dedico, que es el desarrollo humano, que literal yo pedí acércame a las personas y el momento correcto, desde una depresión que yo estaba pasando, dije, porque no tengo una razón para estar viva. Y sucedió la magia. Y ahora no hay día que no me levante y agradezca y diga, amo lo que hago, me apasiona estar, encontré mi para qué, estar al servicio de los demás. Estoy también enfocada en el tema de las mujeres, entonces yo digo, ¿por qué no estoy en San Francisco ahorita con ella? Porque estaríamos planeando y haciendo cosas María Jacinto y yo, pero estoy muy honrada porque me acabas de dar un regalo, así como tú dices, hay veces que nos ponemos a servir y el que sale servido es uno mismo. Entonces yo me siento en la misma sintonía contigo y esta es tu casa. Aquí tienes tu episodio, el número que quieras tener, si queremos llenar unos días contigo, porque nos das mucha sabiduría, mucha luz y mucha información para la gente que nos está escuchando y me das un gran regalo esta noche para el proceso también de manera personal. Así que simplemente yo quería agradecerte esta parte y también no quiero dejar a la gente que está ahí escuchándonos, pues que sepan cómo contactarte, porque seguramente habrá mujeres o hombres que se identifiquen con tu historia y que haya forma a lo mejor de poder trabajar contigo, contactar o incluso simplemente seguirte en redes para que ellos puedan pues también encontrar la luz así como lo has hecho tú.
Claro que sí. Bueno, María Jacinto, así me encuentran en Facebook, en Instagram, María Jacinto Coach. Estoy siempre con un vestidito rojo porque el rojo es mi color de marca, el rojo pasión, rojo del amor, ¿no? El rojo del poder personal y así me encuentran María Jacinto Coach en Instagram o en Facebook. Y vale, cuando gusten estaré aquí dispuesta para acompañarlos nuevamente. Y muchas, muchas gracias a ustedes también por este espacio. De verdad que me siento muy, muy, muy plena esta noche y me voy a ir a dormir muy rico. Ya Un somos placer 3. conocerlos a los dos. Oye, pero también no dejes de mencionar tu canal de YouTube, porque así fue como surge esta idea de que nos acompañes en el podcast. Creo que te encuentran también como María Jacinto Gallegos, ¿no? María Jacinto Gallegos sí está en mi canal de YouTube también, que voy a estar estoy últimamente más presente ya creando más contenido para YouTube también. Sí, ahí en YouTube, en Facebook también tenemos a Coaching Exitoso, que es esta marca donde tenemos una certificación para coaches para mujeres, solamente mujeres, no aceptamos hombres, y mujeres que quieran prepararse también para apoyar a otros con el coaching. Ahí estamos en Coaching Exitoso, en Facebook, en YouTube como María Jacinto Gallegos, María Jacinto Coach en Instagram. Y vale, cualquier cosita, estoy para servirles, para apoyarlos a ustedes con algo que quieran y también para la gente que nos escucha, ¿no? Creo que no hay mayor placer que el encontrar tu propósito de vida y poder servir. Yo digo que el propósito es ese llamado que hay en la vida, ¿no? Ese llamado que todos tenemos. De verdad, yo pasé años pensando que no servía para nada, ¿no? Entonces es interesante cuando la vida te dice, por supuesto que sirves y sirves para mucho. Así es que me pongo al servicio literalmente de ustedes y de la gente que nos escuche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Y quiero mantener esta conexión ahora que nos estemos despidiendo, honrando este espacio, todo lo que platicamos, todo lo que quizá pudieron haber estado trabajando o experimentando las personas que nos estuvieron escuchando a lo largo de este poderosísimo episodio. La verdad que creo que, sí, no me dejarás mentir, Becky, yo creo que ha sido uno de los más fuertes que hemos tenido, fuertes en todos los sentidos y enfocado Sí. hacia el bien de poder apoyar a las personas que nos puedan estar escuchando. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, María Jacinto. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todo lo que nos regalaste. Gracias, Becky, por estar aquí también presente, por todo lo que estuviste aportando, por todo lo que estuviste nutriendo a este tema con lo que nos traes de tus espacios de trabajo. Ya sabes que yo lo admiro muchísimo y toda esta preparación que tienes constantemente. Y gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a lo largo de este episodio con todo el amor, con todo el corazón. Esperamos que hayan obtenido los mismos regalos o muchísimos más que de los que nosotros obtuvimos a través de esta charla. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Chao.